Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí con nosotros en Una Historia, un Café. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, profesor del departamento y la carrera de Historia. Siempre feliz de poder compartir con ustedes estas nuevas historias. Y hoy, porque vamos a tener una continuación, lo que es esa pequeña serie que llamamos Historia de los Navegantes en Honduras. Ya tuvimos la primera parte de los navegantes en la época prehispánica y hoy día vamos a continuar con esta historia de los navegantes en la época de la colonia. Y bien, tenemos aquí al historiador, al investigador de este tema. Me refiero al licenciado en Historia, Alex García, ¿no? Siempre bueno, bienvenido, Alex, de nuevo. Gracias nuevamente, maestro. Un gusto estar en este programa suyo para hablar siempre de temas interesantes de historia. Creo que con usted, Alex, hemos roto varios mitos. Como digo yo, Alex es el primer invitado que se ha comido la semita, estas semitas que ustedes ven por acá son para comerlas y estar platicando, ¿no? Por eso es una historia, un café. Tenemos el café y tenemos también estas semitas artesanales que las traemos en cada programa para que las podamos disfrutar. Y también con Alex estamos iniciando lo que es estas series. Realmente con usted inauguramos esta serie de historia y esta de los navegantes en la historia de Honduras, y agradecemos siempre su disposición. Sabemos que él tiene que tomar tiempo para poder estar aquí con nosotros y poder compartir estas investigaciones. Pero bueno, Alex, hablemos acerca de estos navegantes en la época de la colonia. Se dice que en Honduras gran parte de las primeras fundaciones en Honduras obviamente fueron en el Caribe, ¿no? En la costa del Caribe. Es por ahí donde entran los españoles en su mayoría, también por el Pacífico, pero lo hacen también por el Caribe. Y nuestra historia no se puede desconectar de lo que es el Caribe, en la época prehispánica, en la época colonial y también en la época republicana. Pero hoy vamos a hablar acerca de estos navegantes que ingresaron a Honduras y que fueron parte de nuestra historia en lo que es la época colonial, Alex. Sí, bueno, gracias, maestro. Sí, continuando con esta temática en el periodo colonial, pues ya entendemos que este periodo comienza con inmediatamente después de la conquista, ya comienza ya lo que es la colonia española en Honduras. Y pues se puede decir que es a partir de la conquista en Honduras, a pesar de que Cristóbal Colón llegó a inicios del siglo XVI, pues la conquista ya se dio ya unos años después, ya en la década de 1520, ya se empiezan ya las primeras fundaciones, que es Trujillo, que este año cumple 500 años, fue en 1525. El puerto de Trujillo se fundó en mayo de 1525 y también el puerto de Caballos un año antes, en 1524, que es lo que conocemos hoy como Puerto Cortés, pero está ubicado en un lugar un poquito alejado de donde está actualmente. Estos conquistadores, como usted mencionó, pues entraron por el Caribe, pues obviamente el Caribe es el que conecta Europa con América. ¿Y por qué tuvieron interés en Honduras? Pues hubo varios, entre esos ellos andaban buscando un estrecho o un lugar donde conectar ambos océanos, porque siempre en los primeros años de la conquista y de la colonia, uno de los intereses primordiales de los españoles era encontrar esa ruta. Colón en esos negocios andaba, encontrar la ruta hacia las Indias, allá hacia las especerías, allá a lo que actualmente es el este asiático. Entonces, siempre ellos, a pesar de que encontraron este nuevo territorio, que tenía riqueza, habían recursos, personas, entonces también estaba encontrar ese lugar, o ese paso, y entre los conquistadores pues empezaron a pelearse por quién lo encontraba primero, porque obviamente el que lo encontrase primero tenía un gran premio, por decirlo así. Entonces vieron que el continente se iba haciendo estrecho en la parte de Centroamérica, entonces empezaron cada quien, por eso Centroamérica, si usted se fija, a pesar de que es pequeño en comparación a la Nueva España, que actualmente es México, o otros territorios en Sudamérica, pues hubo varias gobernaciones, o sea, bien se repartieron, hicieron Nicaragua, Honduras, Guatemala. A pesar de que estaba la Capitanía General de Guatemala, existían esas gobernaciones, pero ¿por qué? Por lo mismo. Porque cada quien por sus intereses pues querían encontrar, y al final no hubo un lugar que conectara por vía marítima los dos océanos, sino que habían lugares como por ejemplo en Nicaragua estaba por el río y que conectaba
al lago Managua, y esa era una ruta viable. Por Panamá también estaba la ruta viable por el puerto del Nombre de Dios, y también por Honduras hubo eso. Entonces, por eso se fundó Puerto de Trujillo, Puerto Caballo, porque siempre existió esa necesidad o esa idea de conectar, o sea, como un camino interoceánico, que llegasen en este caso del Caribe, de Europa, los barcos, llegasen a Puerto Caballos y ahí vía terrestre hasta la bahía de Fonseca, y de ahí para el Perú, o para Acapulco, o para las Indias. Entonces, en ese contexto, la navegación fue muy importante en el periodo colonial, los españoles, y Honduras fue un lugar muy importante. Ahora, hay diferencias en comparación en el periodo prehispánico, que ya lo habíamos explicado en el programa anterior. Bueno, a pesar de que los diferentes pueblos prehispánicos eran bastante hábiles en la navegación, comerciaban bastante, era muy común ver las canoas, ya sean de diferentes tamaños, pero los españoles tenían otras tecnologías que ellos no tuvieron, y por eso es que los españoles llegaron acá y no ellos llegaron a España, ¿va? Quizás con el tiempo estas culturas hubiesen desarrollado más la navegación y hubiesen llegado a otros lugares más lejanos. Pero traje unas imágenes, ahí podemos ver una imagen de... Esta es una alegoría a las embarcaciones que venía capitaneando Colón, Cristóbal Colón, que la Niña, la Pinta y la Santa María. Son dos carabelas y una nao. Las carabelas son las pequeñas y la nao un poco más grande, hay una diferencia, ¿va? Las carabelas son un poco ligeras. Esta tecnología de que era impulsada por velas, esto no lo tenía el mundo prehispánico, o sea, esto ya es algo diferente, por eso ellos llegaron hasta acá, porque estas eran embarcaciones más grandes, que tenían por velas, podían llegar viajes más largos, porque al ser más grandes podían guardar más bastimentos para la tripulación. Y pues además de esto también traían, ellos tenían ya conceptos ya tecnológicos de lo que es ya instrumentos como el astrolabio, que traje una imagen ahí. El astrolabio pues para ubicarse pues, en la inmensidad del mar o de los océanos, o sea, ahí está, esa es es una brújula. La brújula pues obviamente no existía acá, entonces la brújula ya se ubicaba. Entonces todas estas tecnologías hizo que los españoles pues llegaran acá y fuesen mapeando, cada vez que llegaban iban mapeando la zona y pues iban fundando puertos. Ahí podemos ver un mapa bien interesante de la época, que se ven unos barquitos, que ahí está por Panamá, porque se ve como que atraviesan en este caso de un océano a otro. Ajá. Por lo mismo que explicaba, los españoles tenían esa idea de conectar, y pues al no existir un lugar vía marítima, pues empezaron a buscar un lugar viable por tierra y siempre se decantaron por Panamá. Ya voy a explicar por qué. Y pues se puede ver cómo atraviesan ahí. En Honduras, cuando llegaron, fundaron puertos, Trujillo y Puerto Caballos, que después con el tiempo fueron quedando en el olvido prácticamente. En gran parte del periodo colonial, los puertos en Honduras, los del Caribe, pues prácticamente estaban casi abandonados, solo había un pequeño resguardo militar y poblaciones muy pocas, debido a varios factores que voy a ir explicando con el paso del programa. Estos puertos pues fueron importantes en la primera década, más que todo del siglo XVI, la primera década, la primera parte. Ya la segunda parte fueron quedando en el olvido, fueron quedando deshabitados. ¿Por qué? Porque llegó un enemigo muy serio, que eran los piratas y los corsarios y toda esta gente. Ahí podemos ver cuando Trujillo fue atacado en el siglo XVII por holandeses. ¿Y estos por qué atacaban estos corsarios? Más que todo, la mayoría de los ataques que empezó a sufrir Trujillo y Puerto Caballos a partir de la mitad del siglo XVI, en 1558 se registra ya el primer ataque bien serio, bien grande en Trujillo. Atacaron Trujillo, robaban, destruían las iglesias. Los ataques eran en alta mar y también en tierra firme. También en tierra firme. O sea, en alta mar atacaban las embarcaciones que iban con los recursos que la corona española extraía de sus colonias en América, y también atacaban tierra firme. Y estos corsos, porque se mencionan, a casi todos les llaman como un nombre genérico pirata, pero hay unas pequeñas diferencias. Un corso, que era un corso, era un pirata que una corona
le daba una patente para que en nombre de esa corona atacase a los enemigos políticos de esa corona. En el caso de Trujillo, Puerto Caballo sufrió bastante ataques de corsarios, básicamente ingleses y franceses, y luego holandeses. ¿Por qué? Porque estos países, o estos reinos en aquel tiempo, eran enemigos de España. Y España se quedó, a excepción de Portugal, que obtuvo lo que hoy es Brasil, se quedó con casi todas las colonias de América. Y ellos también querían parte del botín, por decirlo así. Entonces, ¿qué? Estos piratas, que eran famosos, trabajaban como corso, les daban la patente de corso y atacaban naves españolas o puertos. Entonces, eran despiadados y en Trujillo la atacaron infinidad de veces durante el siglo XVI, el siglo XVII. Ahí se puede ver esa es una de los grabados más hermosos de Trujillo. Se puede ver la fortaleza. Esa fortaleza, ¿por qué se construyó? Obviamente para defenderse de piratas, pero aún así, con la fortaleza, siempre estos corsarios atacaban y siempre, en la mayoría de los casos, o en gran parte de los casos, salían ganando, la gente salía huyendo al monte, porque los corsarios eran despiadados. Y pues anduvo por Trujillo, por Puerto Caballos, infinidad de piratas, el Olonés, un francés que era muy despiadado, que vamos a hablar de él, franceses, estos, obviamente, algunos atacaban las iglesias porque eran luteranos, ¿verdad? También había un poco lo que es la religión, ¿verdad? O sea, sabemos que España y sus colonias eran católicos, entonces ellos eran quizás religión luterana, entonces atacaban iglesias, destruían los templos y todo eso. Entonces eso obligó que los puertos que en el Caribe de Honduras, en este caso Caballos y Trujillo, pues paulatinamente, con el paso del tiempo, porque también ya para la primera mitad del siglo XVI, la conquista y la colonia fue muy intensa, muy salvaje en Trujillo, en la zona de Naco, que es donde estaba Puerto Caballos, en esa zona que era muy poblada. Pues sabemos que los españoles primero conquistaron y colonizaron lo que son las islas mayores de las Antillas, Cuba, la Española, y eliminaron prácticamente con los trabajos forzosos las enfermedades a la población nativa. Entonces tenían ellos que obtener mano de obra esclava indígena, y en muchos casos de Trujillo se llevaron miles de personas para suplir esa despoblación en estos lugares. Entonces Trujillo fue quedando despoblado, sin recursos, y sumado a ello el ataque de piratas. Ahí podemos ver un cañón de artillería, que este es un concepto que también trajeron los españoles, la pólvora, para defenderse contra los piratas. Los piratas también andábamos, no es que solo... Pero ¿qué pasa en la fortaleza más que todo en la fortaleza de Trujillo? En muchos de los casos no había pólvora, no habían... O los piratas cuando llegaban se les robaban. Entonces casi siempre que estaban desprotegidos, solo la gente, las autoridades que había, el alcalde tenía que salir a pelear, a hacerle frente a estos piratas. Ahí está una imagen del estrecho de Magallanes. Este es importante porque... para cruzar del océano Pacífico al Atlántico y viceversa, no hay un lugar. Entonces, hay una ruta que peligrosísima, que es la de Magallanes, pero ahí aparecen hasta dibujitos como mitológicos, como que significa peligro, pero era muy arriesgado para la tripulación, para los recursos, porque estas embarcaciones llevaban oro, llevaban recursos, entonces no era algo conveniente arriesgar todo eso en una travesía de esas. Entonces se tenía que hacer el camino interoceánico. Y en Honduras se planteó desde el siglo XVI 2 veces hacer ese camino por Honduras, porque era más factible que por Panamá, por el puerto Nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Panamá, bueno, hasta cuando hicieron el canal de Panamá, bueno, era una jungla con clima. ¿Y cuál sería más o menos la ruta con los lugares que hay hoy día? Porque desde el norte hasta el sur que querían hacer esa comunicación los españoles. Sí, ahí traigo un mapa. Hubo dos proyectos, uno en 1560, que era de Hermosilla, lo planteaba, que él decía que se podía hacer de Trujillo a San Miguel en El Salvador, o al Realejo, ahí en León, Nicaragua, o de Puerto Caballos a la bahía de Fonseca, ahí en la punta de Amapala, que es un lugar que expliqué la vez pasada que queda en la parte continental de El Salvador. Esto era más factible, ¿por qué? Porque
Bueno, después vinieron exploradores como Squire, que también miraba factible por las condiciones del lugar, que ahí está la ruta que pasaba de Puerto Caballos, por San Pedro, luego llegaba a Comayagua. Comayagua con ese fin se fundó, como quedar en medio de esa ruta. Que distante los dos océanos, como se dice, ¿no? Exacto. Y se decía que Comayagua podían poblar con haciendas, rancherías, para alimentar a las mulas que iban a transportar los productos de un océano a otro y las personas de descanso. Y luego ahí se planteaba que de Comayagua se tomaba hacia los municipios se trazaba por La Paz, cerca de La Paz, y luego a los municipios del departamento de Valle, se pasaba por Aramecina, por Huascorán y se iba a dar a El Salvador, a la bahía de Fonseca. Y lastimosamente ni en 1560 ni en 1590 que vino Antonelli, que era un ingeniero muy bueno, hizo estudios y decía que era más factible porque había más condiciones, más salubridad, la tierra se pegaban casi cualquier cultivo que era importante para la alimentación, las vacas, había pasto, había agua. Para la alimentación de las mulas y todo. Había mejores condiciones que por Panamá, pero obviamente ya en Panamá ya estaban ya asentados y habían intereses, obviamente. Entonces nunca se pudo mover esa ruta interoceánica y pues en Honduras pues solo quedaron como en intentos de hacer esa ruta que fue como el siglo XVI en eso, básicamente Honduras en el aspecto marítimo se miraba eso, pero al final no se hizo. Ya en el siglo XVII ya Trujillo y Puerto Caballo ya quedaron, ya es cuando empiezan ya los piratas a hacer ataques ya más fuertes. Llegó el Olonés a Puerto Caballos, llegó a San Pedro y pues era un pirata demasiado despiadado. En sus crónicas él iba de camino a San Pedro y porque en San Pedro era donde guardaban como un poco las mercaderías de San Pedro. Con ese concepto también se fundó, que era como el Highlands de Puerto Caballo, ¿no? Okay. Entonces ahí ellos buscaban porque ahí habían recursos, habían cosas que robar. Entonces le salieron unos españoles, hay unas pequeñas cuadrillas ahí con armas, pero el Olonés y hacía torturas muy fuertes, les sacaba la lengua, y les interrogaba que por dónde tenían que irse el camino, y si no le decían, pues hacía ese tipo de torturas el Olonés, pues causó destrucción. No solo el Olonés, Christopher Newport, Diego el Mulato, bueno, infinidad de piratas, corsarios que llegaron a la costa del Caribe. Y eso obviamente impidió que la corona española, sabemos que la Capitanía General de Guatemala administraba lo que actualmente es gran parte de Centroamérica, a excepción de Panamá. Entonces ellos ya empezaron ya a potenciar los puertos en el Pacífico, porque miraban un poco más seguros. Claro. Y pues ya en el periodo colonial, si ustedes se fijan, en Centroamérica los puertos como más importantes está el Realejo, que queda en el Pacífico, en lo que ahora es Nicaragua, y también el de Acajutla, en El Salvador. Por eso mismo, pero estos piratas ya comenzaron también a dar la vuelta. Se tiraban por el río de Nicaragua, estos eran atrevidos, entonces ya empezaron a dar vuelta también al Pacífico y empezaron a atacar. Bueno, el Realejo y otros puntos de Amapala, la bahía de Fonseca fue atacada también. ¿Y por qué piratas? Estos ya se dieron ya en el bien avanzado del siglo XVII, ya a finales del siglo XVII llegaron piratas como William Dampier, que era un francés, también de Luzán, que era otro francés, y pero Dampier era un pirata científico. O sea, él en su memoria, que hay un libro que él narra sus aventuras alrededor del mundo, él era botánico, era geógrafo, o sea, es bien interesante leer, a pesar de que era un corsario, era bien ilustrado, y atacó lo que es la parte de la punta de Amapala, que es la que queda en la parte de El Salvador, y también anduvo ahí en las islitas de la bahía de Fonseca. También uno de los piratas más famosos anduvo por esa zona, que es William Drake. Ah, sí, ese era el terror de los españoles, ¿no? El corsario, sí. Él trabajaba para la corona británica. Sí. Y William Drake, creo que anda una imagen de William Drake. Él nunca desembarcó, o no hay hasta el momento como que un indicio de que haya desembarcado, pero sí anduvo, incluso ahí anduvo merodeando la isla del Tigre, en Amapala, y dice en la leyenda, en la isla del Tigre, cuando usted vaya a bañar, que ahí hay como una cueva que... Sí, la conozco. Sí, la cueva de las sirenas, que dicen que allí él se ocultaba,
pero creo que es más mitológico, sí, sí. Es más mitológico que otra cosa, pero sí anduvo muy cerca de allí y cuando se enteraban de que andaba, por ejemplo, William Drake por la zona, empezaban ya a pedir refuerzos de todos lados por si él decidía entrar a tierra firme, pero nunca lo hizo, casi siempre se iba para Acapulco, porque quizás allá él consideraba que había más recursos. Estos ataques en el Pacífico pues fueron menos que en el Atlántico, fueron menos. Honduras pues no tuvo un puerto, lo que era la gobernación de Honduras, porque se utilizaba el del Realejo y el de Acajutla, pero sí causó pánico en la población también. Obviamente estos piratas cuando se daban cuenta, incluso hubo uno de Luzán que él llegó ahí al Pacífico, anduvo ahí en la Bahía de Fonseca, ahí lo tenían como escondite por la condición, ¿va? Que si miramos un mapa es como un agujero, podríamos decirlo, la forma del mapa, entonces ellos ahí se escondían. Y a de Luzán ya lo andaban taloneando, la Armada Española ya lo andaban, y él quedó adentro ahí en la bahía, y ellos estaban en la mera boca, entonces prácticamente estaba acorralado. Y él, ¿qué hizo? Dejó los barcos y se atravesó a pie hasta cruzar al Caribe. Era un verdadero aventurero, realmente. Pasaron por Choluteca, por una de las haciendas del gobernador político, creo que era de Choluteca, una persona que tenía un puesto ahí en Choluteca. Después agarraron el Huanscoco, el río Huanscoco. Pasaron por algunos pueblos de fronterizos de Honduras con Nicaragua, el Viejo, pasaron cerca de San Marcos de Colón y fueron a dar hasta donde están los misquitos, que los misquitos, en el periodo colonial se sabe que ellos eran benévolos con ambos, tanto los corsarios, los piratas, eran benévolos con los misquitos y los misquitos con ellos, les ayudaban, tenían ciertas alianzas y los auxiliaban. Entonces se fueron a dar a los misquitos y allí fueron a dar, burlaron a esta armada que quería capturarlos o destruirlos. Los burlaron y se salieron con la suya y se fueron. Entonces podemos ver que estas historias de estos piratas fueron no solo estos piratas, hubo muchos piratas. Estos son como los más importantes, tanto en el sur como en el Caribe, pues, y eso, Honduras, en el periodo colonial, pues, no tuvo un puerto. Sabemos que en los primeros años, Caballos y Trujillo ocuparon un lugar privilegiado, después fueron decayendo, incluso fueron despoblándose. La corona, auspiciaba familias que fueran a poblar, porque no podía ejercer un control, y eso fue también lo que hizo que los ingleses se fuesen asentando en lo que es la Moquitia. ¿Por qué? Porque la gobernación de Honduras ni la Capitanía General de Guatemala tenían gente que hiciese ahí defensa o que marcase territorio. Trujillo era esa frontera, pero se fue despoblando, ya quedaba bien retirado de los centros urbanos que eran Comayagua, Tegucigalpa, Gracias, San Pedro, Caballos. Entonces, si miramos un mapa, Trujillo queda ya retirado y no habían comunicaciones terrestres. Entonces, eso hizo que que estos corsarios se asentasen en el Río Tinto, incluso tuvieron población, pero eso un poco después, gracias a Dios, lo que ahora gracias a Dios y las islas de la bahía. Miren qué interesante lo que comenta aquí el licenciado Alex, en relación a estos piratas, como realmente no solo se fueron por la parte del Caribe, sino que también por el Pacífico. Y leyendo un poco esta temática, licenciado, encontré que una de las ciudades que fue invadida por piratas fue Choluteca, ¿no? Choluteca también. Bueno, es que creo que es esa misma, son estas mismas gente de Luzán que pasaron por ahí. Primero fueron como antes de cruzar por tierra, ellos fueron como a ver qué había y vieron que no había mucha defensa, porque no había una gran defensa, como quien dice, les van a hacer fuerza. Entonces ellos después decidieron ya cruzarse. Choluteca pequeñas avanzadas, como dicen. Pequeñas avanzadas. También la zona de... Toda esa zona que colinda con la Bahía de Fonseca, Huascorán, Nacaome, la Isla del Tigre, todo eso vivió, incluso hay documentación de que en Nacaome había muy poca población nativa, indígena, y estos piratas, William Dampier de Luzán, después Lionel Waffer, ellos llegaron a las islas de Mianguera, que es unas islas que ahora le pertenecen a El Salvador, que cuando uno va a las playas de ahí de Mapala, uno puede ver unas islas, están bien cerca. Sí. Entonces, esas le pertenecían a la gobernación de Honduras en aquel momento, pero hubo litigio, ya sabemos,
entonces le pertenecen ahora a El Salvador, y ahí la población que había ahí, cuando comenzaron a llegar estos piratas, ya quedó con temor, porque prácticamente estaban en la boca ahí, del lobo. Entonces hubo órdenes de que estas poblaciones, que eran lencas, potones, porque eran poblaciones nativas, se pasasen a poblar Nacaome, que está un poquito más tierra adentro, por ese peligro, y porque estos indígenas ya no querían vivir. Y en estos minutos que nos quedan, el licenciado nos comentó que traía algunas imágenes de algunos piratas que estuvieron por la zona, a ver si nos ayudan para poderlas ver y comentarlas, porque creo que es importante en estas investigaciones o que creíamos o pensábamos que los piratas solo se movían en lo que es la zona del Caribe. ¿Nos puede ir comentando así? Ese es un grabado desde Luzán, que ahí, me imagino que en su libro no aparece una descripción del grabado, pero me imagino que está haciendo alusión a él. Y ahí aparecen unos barquitos al fondo, unos naos y un poco de la vegetación, porque estos piratas no solo anduvieron acá, andaban en todos lados. Esta gente era aventurera, estos corsarios. Entonces ahí se puede ver que esta gente andaba bien armada. Muchas veces estaban mejores armados que las defensas en Trujillo, en caballos. Bueno, en caballos siempre, y no se hizo el paso interoceánico por ahí porque tenía una desventaja, que no se podía hacer una fortaleza porque era mar abierto, las condiciones no permitían hacer una fortaleza. Ahí está William Drake. Podemos ver el terror de los españoles. El terror de los españoles, era despiadadísimo. Era un inglés, ¿verdad? Inglés, William Drake. Sir, después fue Sir. Por eso mismo, porque él era muy bueno, él era un corso muy bueno, entonces él le obedecía a la corona porque le dieron la patente de corso y por eso lo hicieron Sir, que es ahora un título como bien noble, pero imagínense quién lo tuvo. Creo que también viene creo que también traje una para hablar un poco sobre Omoa. Creo que ahí viene un plano de Omoa, ¿por qué se hizo Omoa? Bueno, el Caribe quedó en los siglos XVII, XVIII, desprotegido, solo, despoblado. Si usted se fija, ya en Honduras se empezó a poblar la zona caribeña de lo que ahora es Atlántida, Colón, con la avenida de las Bananeras, hubo un auge, la gente empezó a migrar ahí, pero antes de eso eran muy pocas las poblaciones. ¿Y por qué se construyó en la segunda mitad del siglo XVIII la fortaleza y por qué en Omoa? Porque lo que le mencioné, Puerto Caballos tenía esa desventaja que no había en las condiciones físicas para establecer ahí una fortaleza. Sí lo había en Omoa, que queda un poco cerca, relativamente cerca, y con ese motivo para la defensa de estos corsos, de estos piratas. ¿Por qué? Porque la gobernación de Honduras siempre siguió sacando sus recursos y lo que llegaba también de otros lugares, ya sea de España o de otros lugares, por estos puertos, ya sea por Trujillo o Caballo, siempre, aunque eran muy pocos, siempre los utilizaba y siempre estaba este peligro. Entonces Omoa con esa intención se construyó, pero siempre lo atacaron piratas y como que siempre, o sea, estos piratas casi siempre eran más despiadados, más bélicos y estaban en la mayoría de los casos más preparados armamentísticamente. Y pues siempre los españoles casi siempre salían en carrera. Era un temor que les tenían cuando escuchaban que venían, porque eran súper despiadados. Sí. Con ellos se construyó Omoa y pues también para impedir un poco que ya estaban en Belice, lo que actualmente es Belice, ingleses, y no querían que eso se propagase más. Entonces también con ese concepto se construyó Omoa, que ya es un poco cerca a la independencia, que termina el periodo colonial. Sí, y Omoa tiene una trayectoria en la época colonial, en la época republicana realmente, ¿no? No podemos hablar de la historia de Honduras, Alex, realmente sin conocer básicamente todas esas ciudades que se fueron fundando en lo que es la amplia costa de lo que es el Caribe. Bueno, finalmente le agradecemos siempre sus conocimientos, sus aportes. Como tuvimos que hacer una serie, realmente son temas tan importantes lo que he investigado, porque él lo ha investigado desde la época, estos navegantes de la época prehispánica, la época colonial, que estamos hablando el día de hoy, y lo que es la época republicana, que es el siguiente programa que vamos a hacer en esta pequeña serie llamada Los Navegantes en Honduras. Así que le agradecemos y invitado para la siguiente, Alex. Claro, otra semita. Bueno, aquí está esperando la semita. Y a ustedes, pues, gracias por estar
tomar el tiempo para poder ver, para poder conocer un poco más de nuestra historia, y eso es lo más importante. La historia es fuente de identidad. Por lo tanto, uno de los objetivos del programa Una Historia, un Café es que conozcan más acerca de su propia historia, para, como bien lo decía el sabio Valle, para evitar que nos implanten otra historia. ¿La utilidad de la historia cuál es? Pues la utilidad de la historia es evitar cometer errores del pasado. Muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos en el siguiente programa. Que tengan un feliz día. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Hasta pronto.